Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Yunitsi Peña Aguilar y como cada semana seguimos aprendiendo juntos sobre temas clave en medicina. El día de hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que corresponde a neumo. Es un tema de suma importancia y debo admitir que también es un poco complejo, como lo es la enfermedad pulmonar intersticial. Pero bueno, antes de comenzar, ¿sabían que este grupo de enfermedades puede pasar desapercibido al principio, pero tener consecuencias serias si no se diagnostica a tiempo? Pues en este video les voy a explicar todo lo que necesitan saber desde su fisiopatología hasta el diagnóstico y su manejo clínico. Ok, pues entonces vamos a comenzar. Como introducción tenemos que las enfermedades pulmonares intersticiales o ILD por sus siglas en inglés, Interstitial Lung Diseases, se van a referir a este grupo heterogéneo y complejo de condiciones que se van a caracterizar principalmente por inflamación, por fibrosis o por ambas en el intersticio de los pulmones. Este es un término general que engloba alrededor de más de 200 enfermedades diferentes y esto pues va a resultar en un deterioro del intercambio de gases, lo que nos va a llevar a un empeoramiento de los síntomas respiratorios y posterior a ello a una disminución de la función pulmonar. Si bien la etiología de algunas enfermedades pulmonares no está clara. La mayoría de los casos se remontan a factores como, por ejemplo, las predisposiciones genéticas, las exposiciones ambientales como los alergenos, las toxinas, incluso la contaminación del aire, enfermedades autoinmunes subyacentes o el uso de ciertos medicamentos. Ok, bueno, delimitado, por un lado, tenemos al epitelio alveolar y por el otro tenemos al endotelio capilar. El espacio intersticial es el que va a contener estos vasos linfáticos, fibroblastos, proteínas de matriz extracelular, como por ejemplo el colágeno. Ahora, en personas sanas, este intersticio nos va a proporcionar soporte estructural al alveolo, pero este solo va a tener unos pocos micrómetros de espesor, lo que hace que nos facilite este intercambio de gases eficiente. Las enfermedades pulmonares intersticiales se van a caracterizar por inflamación o por fibrosis, como ya lo mencioné, dentro del espacio intersticial, cuya principal consecuencia aquí pues va a ser que vamos a tener un intercambio de gases deteriorado y esto nos va a dar lugar a disnea y en muchos casos insuficiencia respiratoria, incluso la muerte. Em, ok, pese a la diversa gama de afecciones, la mayoría de los pacientes en quienes al final se van a diagnosticar con una enfermedad pulmonar intersticial, nosotros vamos a ver que van a llegar a atención médica con estos reportes de disnea, que va a ser de esfuerzo progresivo, o tos seca persistente. Otra cosa muy importante es que esos trastornos van a abarcar desde los trastornos ultra infrecuentes, como por ejemplo la linfangioliomatosis, hasta enfermedades multisistémicas, como por ejemplo la esclerosis sistémica o la artritis reumatoide, en donde pues esta enfermedad pulmonar intersticial va a ser una manifestación frecuente. También tenemos enfermedades mucho más comunes, como por ejemplo la fibrosis pulmonar idiopática. Todo esto que les estoy mencionando lo vamos a retomar más a detalle en las diapositivas siguientes. Ahora, también la forma más común de enfermedad pulmonar intersticial fibrótica va a ser la fibrosis pulmonar idiopática. Esta va a conllevar un pronóstico malo con una esperanza de vida media sin tratamiento desde el diagnóstico de aproximadamente unos 3 a 5 años. Sin embargo, otras enfermedades pulmonares, especialmente aquellas que se van a caracterizar por esta inflamación, como por ejemplo la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, y también muchas formas más de sarcoidosis, esas van a tener buen resultado y por lo general van a responder bien a la terapia. Además, también las enfermedades pulmonares intersticiales
También se van a poder identificar aquí, de manera incidental, con base en resultados que nosotros vamos a ver, ¿no? Resultados anormales en alguna prueba de función pulmonar, en alguna radiografía de tórax, en una tomografía de tórax o abdomen. Aquí en ambas, pues, va a ser posible visualizar al menos, una pequeña porción del parénquima pulmonar, o también, en una tomografía por emisión de positrones. Em, Otra cosa es que las enfermedades pulmonares intersticiales se van a asociar con unas tasas altas de morbilidad y de mortalidad. Y si bien este pronóstico va a depender tanto de la extensión de la enfermedad como de su especificidad. Pues todo esto, este hecho, hace que sea muy importante el reconocimiento oportuno de esos trastornos. También debido a diversas presentaciones clínicas, así como a datos que se van a, superponer en los estudios de imagen, histopatológicos, estas enfermedades en particular pueden ser muy difíciles de diagnosticar. Entonces, por ello, bueno, un principio fundamental que está aceptado para realizar el diagnóstico es que nosotros vamos a requerir como peso combinado de datos clínicos, de estudios de laboratorio, de pruebas de función pulmonar, datos de estudios de imagen, estudios histopatológicos. Algo aquí también es que ninguno de estos datos, bueno, ningún dato único nos va a conferir, un diagnóstico por sí solos. Em, También esto nos genera un gran desafío. Entonces, por ello, pues, también se recomienda como este método multidisciplinario para el diagnóstico, como por ejemplo, sería, realizar como estas conferencias en las que asistan, ya sean neumólogos, reumatólogos, radiólogos y patólogos, eh, pues, en la cual, eh, asistan como estos especialistas que van a tener experiencia en el cuidado de los pacientes, puedan comentar y puedan revisar de manera conjunta, pues, todos los datos generados sobre un paciente para así poder llegar, bien al diagnóstico y a su posterior tratamiento. Okey, bueno, la fibrosis pulmonar idiopática, como ya lo mencioné, va a ser la forma más agresiva de enfermedad pulmonar intersticial. Esta nos va a causar cicatrices pulmonares, que van a ser progresivas y que van a ser permanentes. Em, Van a causar esta enfermedad pulmonar crónica e irreversible. Esto, hago énfasis porque es la principal característica. Van a tener también, un mal resultado pronóstico y, pues bueno, aunque 2 medicamentos anfibróticos han demostrado esta tasa de reducción significativa en la progresión de la enfermedad, pues sigue siendo difícil, predecir el comportamiento de la enfermedad para pacientes, individuales. Ahora, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la enfermedad pulmonar intersticial va a ser un problema, de salud mundial creciente, va a tener un aumento del 86% en la mortalidad relacionada con la enfermedad pulmonar intersticial avanzada. Y también diversos estudios prevén que, pues, esta represente el 0.26% de las mortalidades por todas las causas en 2027 en el mundo. Otro estudio reciente encontró que la prevalencia de la enfermedad pulmonar intersticial idiopática oscilaba entre 6.3 y 71 por cada 100.000 personas, y la tasa de incidencia, de la específica oscilaba entre 1 y el 31,5 por cada 100.000 personas por año. Otro estudio en Francia informó de una tasa de prevalencia de 97.9 por cada 100.000 y una incidencia de 19.4 por cada 100.000 por persona por año. Específicamente, este estudio también informó que la sarcoidosis y la fibrosis pulmonar idiopática son las enfermedades pulmonares intersticiales más comúnmente reportadas en Europa y en América del Norte.
Además, la neumonitis por hipersensibilidad fue una condición comúnmente reportada en Asia, con tasas que oscilaban entre el 10.7 y el 47.3% de todas las enfermedades. Por otro lado, también la enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad del tejido conectivo se informó comúnmente en Canadá representando el 33.3%, y en Bélgica se estimó que la incidencia era alrededor de 7.5% de casos por cada 100.000 habitantes por año. Continuando con los factores de riesgo, primero tenemos al tabaquismo. Fumar cigarrillos va a ser una causa notable de enfermedad pulmonar intersticial y también va a ser un contribuyente significativo a numerosas enfermedades y muertes. Entre las enfermedades pulmonares crónicas, la neumonía intersticial descamativa, la enfermedad pulmonar intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria, así como también la granulomatosis celular pulmonar de Langerhans. Estas se ha demostrado que se asocian más con el tabaquismo. Aquí un dato curioso es que afecciones como por ejemplo la sarcoidosis y la neumonitis por hipersensibilidad no van a mostrar esta asociación etiológica con el tabaquismo, a pesar de las tasas de prevalencia similares. Después tenemos la contaminación del aire. Aquí sabemos que el aire que inhalamos contiene un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, un 0.9% de argón y un 0.04% de dióxido de carbono y otros gases. Sin embargo, también va a llevar estos contaminantes, estos oxidantes y otras partículas dañinas que van a dañar este pequeño epitelio alveolar delgado, lo que nos va a conducir a una funcionalidad pulmonar anormal. Entonces, inhalar estas toxinas nos va a desencadenar una respuesta del sistema inmunológico que como resultado nos puede conducir a una variedad de trastornos diferentes. También aquí varios estudios han establecido que la contaminación del aire es un factor de riesgo para el desarrollo y para la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial. Después tenemos a la exposición ocupacional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se ha demostrado que la exposición ocupacional a ciertas sustancias nos va a contribuir a varios tipos de esta enfermedad pulmonar, aunque la mayoría de las exposiciones van a llevar tiempo para mostrar síntomas, como por ejemplo el polvo de la mina de carbón, las fibras de amianto, la sílice cristalina, el moho y la aleación de carburo de cobalto y tungsteno. Estas se informan comúnmente como las causas de una enfermedad pulmonar. Casi por último tenemos a la edad y al sexo. Bueno, también diversos estudios han mostrado que el sexo masculino y la edad avanzada van a estar asociados con una mayor tasa de incidencia de fibrosis pulmonar idiopática. Aquí específicamente el riesgo a desarrollar esta fibrosis pulmonar idiopática va a ser de 1.5 a 2 veces mayor en hombres que en mujeres. Eso también se debe a que los telómeros se van a ir acortando con la edad. Los telómeros van a ser estas capas protectoras, digámoslo así, al final de los cromosomas y que se van a ir acortando naturalmente a medida que los individuos van envejeciendo. Y esto también, a su vez, va contribuyendo a la senescencia celular y a la capacidad regenerativa reducida. Entonces, esta tendencia va a ser particularmente evidente en esto, en donde la enfermedad nos va a afectar predominantemente a personas mayores de 65 años de edad.
Por último, otro punto importante, tenemos a la genética. Aquí, un creciente cuerpo de evidencia nos va a mostrar que los factores genéticos juegan un papel en algunos de los inicios, de la enfermedad intersticial de pulmón. Ahora, en la actualidad, se entiende que ciertos rasgos heredados, como variantes patógenas raras en genes asociados, como el mantenimiento de los telómeros y la producción de tensioactivos. Em, Polimorfismos, también comunes de un solo nucleótido y la longitud reducida de estos telómeros de leucocitos nos pueden, contribuir a un mayor riesgo de enfermedad pulmonar intersticial. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con su clasificación para después poder explicar la clínica, el diagnóstico y su posterior tratamiento. Vamos a ir abordando punto por punto y desglosando esta tabla para que podamos comprender mejor cada una de las enfermedades. Primero tenemos que las enfermedades pulmonares intersticiales se van a poder categorizar ampliamente en idiopáticas, relacionadas con la autoinmunidad, relacionadas con exposición, aquí incluyendo iatrogénicas, enfermedades pulmonares intersticiales con quistes o llenado de espacios aéreos, sarcoidosis y enfermedades huérfanas. Em, Dentro de estas respectivas categorías, el inicio de la enfermedad puede variar, puede ser de insidioso agudo y también puede llegar a ser potencialmente mortal. Este diagnóstico y la clasificación se basan en esta combinación de información clínica con información radiológica y a veces hasta información patológica, como ya se los había mencionado anteriormente. Bueno, ahora vamos a comenzar primero con las idiopáticas. Las neumonías intersticiales idiopáticas van a representar un amplio espectro de enfermedades, em, cada una de las cuales van a demostrar características clínicas y tasas de progresión distintas. Estas enfermedades se van a poder subclasificar en varios tipos y en donde aquí van a incluir a la fibrosis pulmonar idiopática, que esta es crónica y que va a tener un alto riesgo de desarrollar un fenotipo de fibrosa progresiva. Después tenemos también a las neumonías intersticiales idiopáticas crónicas. Aquí se vuelven a subdividir en varias formas, en donde incluye a la neumonía intersticial descamativa o también llamada fibroelastosis pleuroparenquimal y a la neumonía intersticial no específica idiopática. Después también tenemos a las agudas. Aquí un ejemplo privilegiado, digámoslo así, de esta categoría va a ser la neumonía intersticial aguda. Luego tenemos también a las subagudas. Un ejemplo de este tipo es la neumonía organizadora criptogénica. Y por último, de este grupo tenemos a la enfermedad pulmonar intersticial no clasificable. Estas van a ser las que no se pueden clasificar con precisión debido a que tienen unas características únicas y en muchos casos mixtas. Bueno, las causas de estas condiciones idiopáticas aún siguen siendo difíciles de conocer, pero la progresión tiende a caracterizarse por esta fibrosis persistente y que a menudo va a empeorar. Va a haber un deterioro pulmonar funcional y también un pronóstico que va a ser decreciente. La forma idiopática más grave y común, como ya lo mencioné, va a ser la fibrosis pulmonar idiopática y esta va a representar aproximadamente un 50% de todas estas. Reportadas, pues, para los que no va a haber cura.
Algunos pacientes con esta fibrosis pulmonar van a experimentar esta progresión rápida y otros experimentan una progresión lenta. También algo importante que hay que resaltar dentro de esta es que una revisión sistemática sugirió que la enfermedad por reflujo gastroesofágico está asociada justamente con la fibrosis pulmonar. Em, También, como ya les mencionaba, los factores de riesgo. Aquí va a haber una incidencia entre estas personas que fuman cigarrillos activamente o en el momento del diagnóstico o que han tenido pues estos antecedentes de fumar. Ok, ahora tenemos al segundo apartado, que son las relacionadas con la autoinmunidad. Aquí vamos a tener estas condiciones agudas, como por ejemplo la enfermedad pulmonar intersticial progresiva rápida, em, como también hemorragia alveolar difusa en vasculitis asociada a los ANCA, que son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, o el lupus eritematoso sistémico. Y la dermatomiositis amiopática asociada a los anticuerpos anti-MDA5. Eh, y también tenemos enfermedades crónicas. Aquí nos van a incluir a la enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedades del tejido conectivo. Enfermedades como por ejemplo la esclerosis sistémica y la artritis reumatoide, pues son estas condiciones que nos van a poder causar inflamación y daño en varios tejidos corporales, incluidos los pulmones. Em, También van a estar asociados con otros tipos menos comunes, como por ejemplo la miopatía inflamatoria idiopática, que es la dermatomiositis o también polimiositis. Y otro ejemplo es el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. Ahora, esta enfermedad del tejido conectivo van a ser estas enfermedades inmunitarias sistémicas en las que pues las células T y las células B nos van a atacar el tejido pulmonar causando inflamación. Aquí lo mismo, se desconoce las causas específicas. Sin embargo, pues los factores ambientales, las toxinas y la genética nos van a contribuir a esta enfermedad. Mm, Se estima también que la enfermedad pulmonar va a ser prevalente en un estimado del 15% en pacientes con esta enfermedad del tejido conectivo. Bien, ahora en tercer lugar tenemos a las enfermedades relacionadas con la exposición. Algunas de estas son crónicas y van a tener un alto riesgo de desarrollar un fenotipo fibroso, progresivo, como por ejemplo la neumonitis por hipersensibilidad, que esta va a estar relacionada principalmente con la inhalación de estas partículas orgánicas, como por ejemplo la exposición doméstica u ocupacional a moho, aves u otra exposición. Primero, tenemos a las crónicas, como por ejemplo la neumoconiosis. Está debido a la inhalación de sustancias inorgánicas y a la enfermedad pulmonar intersticial postinfecciosa. Aquí las exposiciones ambientales y ocupacionales representan una causa significativa. Eh, También tenemos que la exposición a largo plazo a estos irritantes en el aire, como lo es el polvo de sílice, las fibras de amianto y los excrementos de animales, pues nos pueden provocar esta inflamación y fibrosis en el tejido pulmonar, lo que en consecuencia pues resulta en afecciones como la silicosis, abestosis o neumonitis por hipersensibilidad. Después tenemos a las lesiones pulmonares agudas, como por ejemplo la lesión pulmonar inducida por medicamentos o radiación, que esta puede ocurrir debido a estos medicamentos de quimioterapia, antibióticos, medicamentos antiinflamatorios y ciertos medicamentos cardíacos
que pueden causar daño en el tejido pulmonar, lo que nos va a llevar a estas enfermedades inducidas por medicamentos. Eh, el mecanismo puede implicar esta toxicidad directa para el tejido pulmonar, una reacción alérgica o incluso el inicio de esta respuesta autoinmune. Luego tenemos a las enfermedades pulmonares intersticiales con quistes o relleno de espacio aéreo. En ellas vamos a encontrar a la histiocytosis celular de Langerhans, a la linfangioleucomiomatosis y a la proteinosis alveolar pulmonar. Ok, la linfangioleucomiomatosis se va a caracterizar por este crecimiento anormal de células musculares lisas, principalmente en mujeres de edad fértil. La histiocytosis de las células pulmonares de Langerhans nos van a implicar esta acumulación de un tipo específico de célula inmunitaria en los pulmones. Y por último, la proteinosis alveolar pulmonar y microlitiasis alveolar pulmonar, ambas caracterizadas por una acumulación anormal de sustancia en los alveolos. Después, también tenemos a las relacionadas con distintas enfermedades primarias. Ahora, es más probable que estas muestren un fenotipo de esta fibrosis progresiva, como por ejemplo la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria crónica, multisistémica, que nos va a afectar a múltiples órganos del cuerpo, incluidos los ganglios linfáticos, los ojos, la piel y, más comúnmente, los pulmones. Esta nos va a conducir a macrófagos anormales y a la activación de los linfocitos T, que se van a dirigir a los órganos del cuerpo. Otro dato curioso y cosas muy importantes que debemos saber es que esta también fue descrita por primera vez en 1889 por Besnier y caracterizado también por la formación no maligna de granulomas epitelioides no casantes en el alveolo pulmonar. También los síntomas más comúnmente reportados van a incluir la tos, fiebre, dificultad para respirar, sudores nocturnos, pérdida de peso, linfadenopatía hilar bilateral. Vamos a hablar más adelante sobre la clínica de todas. Sin embargo, aquí se desconocen las causas, pero ha habido estas investigaciones sobre el mecanismo de formación de los granulomas, incluidos también los factores genéticos y los ambientales. Y ya por último, otras enfermedades como la neumonía eosinofílica crónica, las enfermedades malignas con enfermedad pulmonar intersticial asociada, como por ejemplo carcinomatosis de linfangitis, y por último, la neumonía eosinófila aguda. Ahora bien, comencemos con la patogenia. De todos los órganos internos, los pulmones son los únicos expuestos al entorno externo. Los adultos inhalan aproximadamente 8.000 litros de aire por día, que a su vez estos van a interactuar con un área de superficie alveolar de 75 metros cuadrados. El aire ambiental contiene una miríada de micropartículas, incluidos contaminantes, microorganismos y oxidantes, todos los cuales pues son capaces de causar daño directo a la delicada estructura del epitelio alveolar. En consecuencia a todo esto, el pulmón está protegido por componentes clave de los sistemas inmunológicos innato y adaptativo. La superficie epitelial del pulmón nos va a proporcionar esta barrera física y tiene una capacidad de deterioro de patógenos. Pero
Sin embargo, la lesión del epitelio alveolar o la desregulación de las respuestas inmunológicas pulmonares altamente adaptadas nos pueden resultar en una amplia gama de trastornos. Aquí, la mayoría de las enfermedades pulmonares intersticiales se caracterizan por inflamación o por fibrosis, o bien una combinación de estos dos mecanismos, que sea una inflamación inicial que progrese a fibrosis. Entonces, pues varias enfermedades pulmonares que van a ser ultra raras, pues presentan mecanismos patológicos distintivos que van a ser caracterizados por fenotipos únicos. Y pues estos mecanismos variables son importantes porque podrían predecirnos el pronóstico, también informarnos la elección del tratamiento farmacológico a seguir. Bien, entonces vamos a comenzar del lado izquierdo con la inflamación. Bien, la inflamación en la enfermedad pulmonar intersticial puede estar relacionada con varias causas, siendo la más común la enfermedad autoinmune. Em, en la mejor entendida de todas estas enfermedades autoinmunes, que es la artritis reumatoide, se va a reconocer que en individuos que están genéticamente susceptibles, la citrulinación anormal, ¿a qué me refiero con esto? Al reemplazo de aminoácido arginina por citrulina. Entonces, esta citrulinación anormal de proteínas celulares estructurales nos va a predisponer al desarrollo de una gama de autoanticuerpos a través de la activación del sistema inmune adaptativo. Entonces, la presencia de autoanticuerpos a su vez nos va a activar estos macrófagos especializados y a las células del estroma, lo que resulta en esta liberación de una gama de citocinas, incluyendo el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, interleucina 6 y las prostaglandinas. Aquí no está clara si la enfermedad pulmonar intersticial surge en personas con artritis reumatoide debido a una lesión directa mediada por anticuerpos de las células pulmonares residentes o a través de efectos parácrinos de las citocinas circulantes y los factores de crecimiento. También otras enfermedades autoinmunes, como lo es la esclerosis sistémica y las miopatías inflamatorias idiopáticas, van a compartir estas similitudes con la patogénesis de la artritis reumatoide, em, pero pues claro, se van a caracterizar por un repertorio diferente de autoanticuerpos. En particular, en personas con esclerosis sistémica y personas con miopatías inflamatorias idiopáticas, la probabilidad de que se presente una enfermedad pulmonar intersticial y el patrón en el que se presenta están influenciados por la presencia de autoanticuerpos específicos, lo que nos va a sugerir que la lesión directa mediada por estos anticuerpos es un impulsor importante del desarrollo de la inflamación intersticial y la fibrosis posterior. La otra manifestación común en personas con enfermedad pulmonar intersticial inflamatoria es esta formación de granulomas. Los granulomas, igual ya lo habíamos mencionado antes, están formados por macrófagos que a menudo se van a fusionar para formar estas células multinucleadas grandes. Entonces, esta inflamación granulomatosa es la característica cardinal del trastorno multisistémico llamado sarcoidosis, que ya lo habíamos visto. Esto con más del 90% de los individuos con afectación pulmonar. Ahora, el granuloma sarcoide típico va a contener estas células T auxiliares CD4 y va a estar rodeado por células T reguladoras densamente empaquetadas, por fibroblastos y por células B, lo que nos va a sugerir que la activación inmunitaria innata y adaptativa contribuye al desarrollo de la enfermedad. Después también tenemos otro caso
La neumonitis por hipersensibilidad, este es un síndrome complejo que va a surgir de la exposición repetida a una amplia gama de antígenos potenciales, pero que sin embargo también se va a caracterizar por inflamación granulomatosa. Los desencadenantes más comunes van a incluir proteínas aviares y fúngicas. Después, la forma no fibrótica de la enfermedad va a estar mediada por la formación de complejos inmunitarios, mientras que la forma fibrótica se va a caracterizar por células alveolares y dendríticas que van a presentar antígenos a los linfocitos T, que se inclinan hacia un fenotipo T helper a través de múltiples em, em, procesos, como por ejemplo la polarización por citocinas, como interleucina 2, interferón gamma, etcétera. Ahora bien, pasando con el lado izquierdo de la explicación del esquema, tenemos a la fibrosis. La patogenia de la fibrosis pulmonar se entiende mejor en el contexto de la fibrosis pulmonar idiopática. Eh, bueno, en individuos con esta patología, el desarrollo de la fibrosis parece depender de una tríada de factores. Uno, la vida de daño epitelial excesivo debido a exposiciones a agentes nocivos inhalados. 2, el envejecimiento. Y 3, la susceptibilidad genética. El efecto combinado de estos eventos es causar senescencia prematura de las células madre epiteliales alveolares, lo que resulta en una respuesta aberrante de cicatrización de heridas después de una lesión epitelial posterior. La senescencia epitelial nos va a resultar en un fracaso de la proliferación y de la repoblación del epitelio alveolar después de una lesión con la consiguiente denudación de la membrana basal. Posterior a ello, se va a desencadenar una cascada de vías involucradas en el proceso normal de cicatrización de heridas, lo que nos va a resultar en un desequilibrio de los factores de crecimiento profibróticos y antifibróticos. Esos factores de crecimiento lo que hacen es activar a múltiples tipos de células, incluyendo macrófagos, epitelio, fibroblastos y endotelio, lo que resulta en esta producción sin una oposición de colágeno y de matriz extracelular. Y el efecto neto de todos estos cambios va a ser esta disrupción progresiva de la arquitectura de los espacios aéreos alveolares, con una consiguiente pérdida de superficie para el intercambio de gases y la remodelación aberrante de la vasculatura pulmonar. Todo esto nos va a favorecer incluso el desarrollo de hipertensión pulmonar secundaria. Entonces, los cambios en la composición de la matriz extracelular y el aumento de la rigidez del pulmón nos van a conducir a una mayor progresión de la fibrosis y nos sugiere también gravedad. Esta fibrosis pulmonar puede autoperpetuarse independientemente del desencadenante inicial. Eh, También es importante mencionar que los mecanismos patogénicos que van a controlar el desarrollo de la fibrosis están menos estudiados en otras formas de la enfermedad pulmonar intersticial fibrótica. Sin embargo, pues aunque la causa inmediata de la aparición de la fibrosis puede diferir, mm, las vías posteriores que impulsan a la fibrogénesis se van a superponer e incluso podrían pues ser idénticas. Bien, ahora tenemos también asociaciones genéticas con la enfermedad pulmonar intersticial. Aquí se reconoce que muchas enfermedades pulmonares intersticiales tienen el potencial de ser familiares y también se ha demostrado en varios
pedigrís familiares, digan, por mencionarlo de alguna manera, que estos miembros individuales de la misma familia pueden desarrollar incluso diferentes formas de enfermedad pulmonar intersticial fibrótica. Algunos estudios genéticos realizados en estas personas con fibrosis pulmonar idiopática y replicados en personas con otras enfermedades pulmonares intersticiales, pues han identificado múltiples polimorfismos de un solo nucleótido que se van a asociar con esta fibrosis progresiva. Estos polimorfismos pueden variar desde muy raros, que nos van a conferir un alto riesgo de desarrollo de fibrosis pulmonar, hasta polimorfismos comunes con un riesgo que va a ser mucho menor. Em, y pues ya las vías más importantes, perdón, que se van a ver afectadas por estos polimorfismos, pues van a ser las que se relacionan con la longitud de los telómeros, con la biogénesis del surfactante, con la mitogénesis celular y pues con la defensa del huésped. Ahora, otros mecanismos de patogénesis de la enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, las enfermedades pulmonares intersticiales huérfanas, en algunas bibliografías lo mencionan así, tienden a presentar algunos fenotipos distintos. Y aquí los conocimientos adquiridos a partir de la comprensión de la patogénesis de estos trastornos, pues han dado lugar a importantes avances a lo largo del tiempo. Se han reconocido, a ver, que primero la linfangioliomatosis, que es una enfermedad pulmonar quística que va a afectar a las mujeres, surge debido a esta activación constitutiva de la señalización del mTOR en células del músculo liso que van a expresar el melanoma negro 45 humano. Es decir, también estas células se conocen como LAM. Estos inhibidores del mTOR han transformado los resultados para las mujeres con linfangioliomatosis. Después, la proteinosis alveolar pulmonar. Esta es una enfermedad del llenado alveolar que se va a caracterizar por esta acumulación de macrófagos cargados de lípidos y se debe a una insuficiencia en la señalización del GM-CSF a los macrófagos. Esta influencia se produce por una pérdida genética de la función de los receptores o más comúnmente por una aparición de anticuerpos anti-GM-CSF. Y bueno, por último, tenemos a la histiocytosis de células de Langerhans. Esta es una enfermedad quística causada por la proliferación de un subconjunto de células dendríticas que se ha vinculado con algunas mutaciones somáticas en los genes BRAF y MAPK. Y esa relación plantea la posibilidad de que el tratamiento de las personas portadoras de estas mutaciones con los inhibidores específicos de BRAF y MAPK, pues puedan llegar a ser eficaces. Muy bien, vamos a comenzar ahora con la presentación clínica y diagnóstico. Primero mencionar que la clínica de las enfermedades pulmonares intersticiales no va a ser específica. Los síntomas más comunes van a ser disnea, tos y fatiga. Algunas otras personas pueden presentar síntomas durante muchos meses o incluso años antes del diagnóstico. Luego entonces, en el diagnóstico físico se van a escuchar estas crepitaciones vivasales tipo velcro, pero esto solamente en el 60 al 79% de las personas con enfermedades pulmonares intersticiales. Otra cosa, como lo estamos viendo aquí en las imágenes centrales, tenemos al hipocratismo digital. Son estas manitas que se ven ahí. Esto va a ser común, sin embargo, también se va a observar en otras enfermedades pulmonares o cardíacas.
Los síntomas extrapulmonares también nos van a apuntar a la posibilidad de que la enfermedad pulmonar intersticial sea parte de un trastorno sistémico. Mientras que el encanecimiento temprano, los signos de insuficiencia de médula ósea o la cirrosis hepática nos pueden apuntar hacia, bueno, nos van a guiar un poquito más hacia las telomeropatías y formas familiares de enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, como lo estamos viendo en este esquemita, bueno, en este cuadro, las anomalías de la piel, las manos, las articulaciones o los músculos pueden ser una indicación de una enfermedad subyacente de tejido conectivo. Aquí es importante que en la evaluación de individuos con enfermedad de tejido conectivo confirmada, tiene que haber un alto nivel de sospecha clínica de enfermedad pulmonar intersticial. Eh, y pues estas, ya que más bien estas enfermedades pulmonares tempranas que son asintomáticas, pues también pueden detectarse incidentalmente en tomografías computarizadas o en radiografías de tórax, que pues muy comúnmente son realizadas para otras indicaciones. Ahí en esa tabla tenemos como las principales hallazgos clínicos en cada una de estas enfermedades del tejido conectivo. Muy bien, ahora aquí vamos a ir describiendo poco a poco este esquema. Se requiere primero un enfoque multidisciplinar para diagnosticar enfermedades pulmonares intersticiales. Los vuelvo a repetir, se deben integrar estos hallazgos clínicos, radiológicos, fisiológicos y a veces también hasta histológicos. Primero que nada, debemos tomar cuidadosamente una historia clínica y realizar un examen completo. Son de que los primeros pasos importantes para confirmar la presencia de enfermedad pulmonar intersticial y poder proporcionar indicadores hacia el diagnóstico. Em, Debemos explorar sobre bueno, perdón, preguntar, sobre la exposición domiciliaria o laboral a antígenos orgánicos como aves o mohos, algún fármaco neumotóxico, como por ejemplo, la bleomicina, amiodarona o la nitrofurantoína, o polvos que se sabe que inducen esta neumoconiosis, como por ejemplo, igual, ya los habíamos mencionado un poquito antes, el abesto, el sílice o el polvo de carbón, que nos pueden apuntar hacia posibles causas externas de enfermedad pulmonar intersticial. Eh, También, después de ello, las pruebas de función pulmonar a menudo nos van a mostrar como este patrón, restrictivo y una capacidad de difusión reducida. Aquí, aunque ocasionalmente también se van a poder observar una función pulmonar normal o un patrón obstructivo. Después también tenemos la identificación de estos anticuerpos, autoanticuerpos séricos, que nos pueden facilitar el diagnóstico de la enfermedad subyacente de tejido conectivo. Seguido a ello, también tenemos a la radiografía de tórax. Esta nos puede mostrar signos de enfermedad pulmonar intersticial. Sin embargo, en algunas ocasiones, pues también podrían pasarse por alto cambios sutiles. Después tenemos a la tomografía computarizada de alta resolución. Em, Esta va a ser la prueba diagnóstica clave en personas con sospecha de enfermedad pulmonar intersticial. Em, En más de 2/3 de las personas con enfermedad pulmonar intersticial, este patrón de las tomografías computarizadas, cuando se combina junto con los hallazgos clínicos, va a ser suficiente para permitir realizar un diagnóstico. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de algunas tomografías de estas enfermedades pulmonares intersticiales. Primero tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática, en donde la característica
o bueno, estos patrones que van a ser indicativos van a ser estas opacidades reticulares que van a tener un predominio subpleural y basal, con panalización. Luego tenemos a la neumonía por hipersensibilidad, en donde en la fase inicial se van a observar con frecuencia estos nódulos centrolobulillares y un atrapamiento aéreo en imágenes inspiratorias expiratorias. Eh, Va a tener una atenuación en mosaico y fibrosis predominante en la zona superior. También se van a observar típicamente reticulaciones y panalización, estas con distribución peribroncovascular en la zona superior y media, con una relativa conservación de las bases pulmonares. También van a ser posibles patrones inclasificables, perdón, centrados en la vía aérea. Luego tenemos también a la esclerosis sistémica. Aquí el vidrio esmerilado es a menudo la característica dominante, que puede ser también difusa o con un predominio basal. Eh, la preservación subpleural va a ser un signo común. Eh, También en las formas más fibróticas se van a observar a menudo opacidades reticulares, engrosamiento de los haces broncovasculares y bronquiectasias por tracción. Un patrón de neumonía intersticial no específica es más frecuente que un patrón de neumonía intersticial habitual. Luego tenemos a la miopatía inflamatoria. Aquí se van a observar típicamente estas consolidaciones con distribución peribroncovascular, con un patrón frecuente de neumonía intersticial o de una superposición. También se pueden observar estas atenuación en vidrio como deslustrado, los septos interlobulillares van a estar predominantes y también bandas subpleurales. Después tenemos a la proteinosis alveolar pulmonar. Aquí vamos a poder notar estas opacidades difusas en vidrio deslustrado con un engrosamiento septal, y va a haber una conservación subpleural. En la histiocytosis de células de Langerhans, esta puede variar desde una combinación de nódulos, que sean unos nódulos cavitados y quistes de paredes gruesas y delgadas, hasta en las etapas posteriores de la enfermedad, unos quistes con unas formas irregulares. Eh, Las anomalías se van a observar principalmente en los campos pulmonares medio y superior y los ángulos costofrénicos no se van a ver afectados. Y por último, en la linfangioleiomyomatosis, los quistes van a ser la lección características. Pueden variar en tamaño y apariencia, van a tener paredes delgadas, generalmente son redondos y se van a encontrar por todo el pulmón. Continuando con el diagnóstico, también vamos a tener el análisis celular del líquido de lavado bronquioalveolar. Este puede ser útil cuando se sospecha de enfermedades pulmonares intersticiales específicas, de fibrosis pulmonar no idiopática, en donde aquí la linfocitosis en el lavado bronquioalveolar va a ser una característica importante de la neumonitis por hipersensibilidad. También tenemos a la eosinofilia, que esta nos va a respaldar el diagnóstico de neumonía eosinofílica o lesión pulmonar inducida por fármacos. Otros hallazgos de lavado broncoalveolar pueden ser útiles para establecer diagnósticos específicos, como por ejemplo la proteinosis alveolar pulmonar o la histiocytosis de células de Langerhans, y para descartar infecciones y neoplasias malignas. Por último, eh, en personas en las que la información clínica, la información radiológica y la broncoscopía
no confirmen un diagnóstico específico después de esta discusión multidisciplinaria, se deben considerar la evaluación histopatológica. Aquí primero tenemos a la biopsia pulmonar quirúrgica, que generalmente se va a realizar mediante cirugía torácica asistida por video y que es el estándar de oro para identificar patrones histopatológicos de enfermedad pulmonar intersticial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este procedimiento conlleva riesgos importantes de complicaciones postoperatorias, eh, lo que significa o lo que nos traduce que va a tener una tasa de mortalidad a los 30 días del procedimiento de 1.5 al 2.4%. Por lo tanto, esta biopsia pulmonar quirúrgica no siempre va a ser este procedimiento apropiado al que se sometan los pacientes. Aquí también los riesgos y beneficios de obtener esta muestra para la evaluación histológica se tienen que discutir tanto de manera multidisciplinaria como con el paciente. Luego, otro método que tenemos es la criobiopsia pulmonar transbronquial. Este se ha desarrollado como un método un poco menos invasivo que la biopsia pulmonar para obtener estas muestras de biopsia en estas personas con la enfermedad. Los estudios que comparan la criobiopsia pulmonar con la biopsia pulmonar quirúrgica nos sugieren una menor incidencia de complicaciones, pero van a tener un nivel similar de precisión diagnóstica cuando los hallazgos histológicos se van a incorporar en esta discusión multidisciplinaria. Por lo tanto, en los centros con una experiencia broncoscópica y patológica adecuada, la criobiopsia pulmonar transbronquial pues representa una buena alternativa a la biopsia quirúrgica. También es importante reconocer que dada pues esta superposición de lesiones histopatológicas en las enfermedades pulmonares intersticiales, la biopsia no va a ser en sí misma el estándar de oro diagnóstico, sino que más bien se tiene que integrar en esta discusión multidisciplinaria de diagnóstico. Ok, ahora comenzando con la evolución de la enfermedad en personas con enfermedad pulmonar intersticial, es importante mencionar que el curso clínico de las diferentes enfermedades pulmonares intersticiales varía de completamente reversible a autolimitado a progresivo, eh, irreversible y a menudo fatal a pesar de que hayan tenido un manejo óptimo. El diagnóstico preciso de las personas con enfermedad pulmonar es importante porque en la enfermedad que va a ser impulsada por la exposición, con únicamente la eliminación de la causa desencadenante, puede resultar en una remisión y a veces hasta en la cura. Sin embargo, las enfermedades pulmonares intersticiales con un patrón de neumonía intersticial no específica o una neumonía organizada, con frecuencia tienden a revertirse o estabilizarse con el tratamiento. Por otro lado, en personas con fibrosis pulmonar idiopática, el curso clínico va a ser casi universalmente progresivo. En otras enfermedades pulmonares intersticiales, entre el 15 y el 40% de los individuos finalmente van a manifestar fibrosis pulmonar progresiva, independientemente del diagnóstico específico. Otra cosa importante es que la fibrosis pulmonar progresiva nos va a conllevar a una morbilidad y una mortalidad sustanciales. Eh, Ha sido reconocida durante mucho, mucho tiempo como un desafío importante
en estas enfermedades pulmonares intersticiales. Y en esta diapositiva lo que quiero mencionar es que varios estudios fundamentales han buscado definir criterios para poder identificar a individuos con una progresión de fibrosis pulmonar no idiopática. Algo importante es que aunque el enfoque adoptado en cada ensayo fue ligeramente diferente, los resultados nos han llevado al desarrollo de una definición estandarizada de fibrosis pulmonar progresiva. Em, Como podemos ver en la diapositiva, tenemos criterios de fibrosis pulmonar según se define en la guía del 2022 sobre fibrosis pulmonar progresiva en adultos. Esta nos menciona que en un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial, ya sea de etiología conocida o desconocida, que sea distinta a la enfermedad pulmonar idiopática, que tiene como evidencia radiológica fibrosis pulmonar, esta progresión se va a definir con al menos 2 de los siguientes 3 criterios que ocurren dentro del último año sin una explicación alternativa. Primero tenemos el empeoramiento de los síntomas respiratorios. Después, una disminución absoluta de la capacidad vital forzada de al menos el 5% o una disminución absoluta de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, de al menos el 10%. Y por último, que tengamos evidencia radiológica de progresión de la enfermedad en la tomografía computarizada de alta resolución. Muy bien, casi para terminar, vamos a ver el manejo farmacológico. Antes de comenzar de lleno con esto, es importante comprender, como ya lo hemos venido mencionando durante toda la presentación, eh, comprender este diagnóstico subyacente y el curso esperado de la enfermedad, porque nos va a dictar las expectativas del tratamiento y la elección de la terapia. Solamente van a existir recomendaciones de tratamiento basado en evidencia para unas pocas enfermedades pulmonares intersticiales, y el uso fuera de etiqueta de los tratamientos, pues es común. En este sentido, la educación del paciente y junto con la toma de decisiones compartida que nos va a equilibrar estos posibles riesgos y beneficios de la terapia, pues van a ser de especial importancia. Y aquí algunas enfermedades pulmonares intersticiales, como por ejemplo las asociadas con vasculitis, asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, em, el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis, positiva para anticuerpos anti-MDA5. Estas pueden poner en peligro la vida en el momento de la presentación y nos van a exigir enfoques de tratamiento inmediatos y que sean agresivos. Em, en el otro extremo del espectro, algunas enfermedades pulmonares van a tener una alta probabilidad de una resolución espontánea sin uso de farmacoterapia, como en algunos individuos con sarcoidosis o individuos con neumonía organizada, con neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, esto pues después de la eliminación del agente causal. En estos individuos, aquí la observación va a ser el enfoque de manejo preferido. Em, También, ya lo he mencionado, se va a requerir un enfoque multidisciplinario para el tratamiento de personas con enfermedades pulmonares intersticiales, en este contexto de las enfermedades sistémicas, como las que están asociadas a la enfermedad del tejido conectivo,
pues ya que aquí la necesidad de terapia puede estar impulsada por algunas manifestaciones extrapulmonares de la enfermedad. Em, este manejo multidisciplinario va a ser de suma importancia en individuos con enfermedades pulmonares intersticiales que sean progresivas, como la fibrosis pulmonar idiopática y algunas otras que manifiesten fibrosis progresiva, ya que em, pues un mal pronóstico y el aumento de la carga sintomática nos van a afectar a la calidad de vida y a menudo pues nos van a conducir como a una espiral descendente de pérdida de la función física, y también de la autonomía, así como a un aumento de la ansiedad y la depresión. Ahora, vamos a ir desglosando poco a poco el esquema que les mostré en la diapositiva pasada. Eh, en la última década se han logrado avances importantes en el tratamiento de muchas enfermedades pulmonares intersticiales. Algunos ensayos controlados aleatorios en estos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática han llevado al desarrollo de fármacos antifibróticos y también han identificado que la terapia inmunosupresora, eh, pues en algunos casos va a ser perjudicial. Por el contrario, las enfermedades pulmonares intersticiales que se caracterizan por un factor inflamatorio, como por ejemplo la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la enfermedad del tejido conectivo, la neumonitis por hipersensibilidad, la sarcoidosis, a menudo se van a beneficiar con esta terapia inmunosupresora y otras terapias específicas de la enfermedad. Ahora bien, vamos a comenzar con las terapias inmunosupresoras según la enfermedad. Primero, tenemos que en personas con sarcoidosis, en caso de indicación de tratamiento pulmonar, generalmente se va a recomendar terapia de primera línea con prednisona, seguida de manejo de segunda línea con metotrexato o con azatioprina. En personas con enfermedad refractaria, la terapia antifactor de necrosis tumoral o terapias experimentales como los inhibidores de la Janus quinasa podrían ser beneficiosas. Por otro lado, tenemos bueno, en personas con enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica, se ha demostrado que tanto el micofenolato de mofetilo como la ciclofosfamida estabilizan la función pulmonar durante 52 semanas de tratamiento. Bueno, aquí también otra cosa importante que debemos mencionar es que el micofenolato de mofetilo se va a tolerar mejor que la ciclofosfamida. Em, el papel de los corticosteroides en la enfermedad pulmonar asociada a esclerosis sistémica va a ser controvertido y se deben de evitar las dosis altas, es decir, mayor a 10 miligramos por día. Todo esto debido a un mayor riesgo de crisis renal por esclerosis sistémica. En otro estudio, en personas con esclerosis sistémicas, el tocilizumab es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 6, no mostró un efecto en el criterio de valoración principal de las puntuaciones de la piel, pero tuvo un efecto positivo en la disminución de la FVC y la extensión de la enfermedad pulmonar intersticial observada en la tomografía computerizada, lo que llevó a la aprobación de este fármaco en los Estados Unidos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos como un tratamiento para la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica. Eh, en cuanto a los ensayos de trasplante de células madre hematopoyéticas, no mostraron un efecto beneficioso en la FVC y la supervivencia en comparación con la ciclofosfamida en un grupo seleccionado de participantes con esclerosis sistémica, con esta afección multiorgánica.
Sin embargo, pues la mortalidad relacionada con el tratamiento fue mayor en el grupo de trasplante de células madre hematopoyéticas. Muy bien, ahora, continuando, tenemos que no existen datos de ensayos controlados aleatorios para el tratamiento de personas con enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide. Sin embargo, algunos estudios retrospectivos han indicado algún efecto mejorador en el deterioro de la función pulmonar de diferentes agentes inmunosupresores, como por ejemplo la ciclofosfamida, la azatioprina, el metotrexato, y el rituximab. Eh, bueno, únicamente se recomienda la precaución con la inmunosupresión en personas, pues, con enfermedades, asociadas a la artritis reumatoide, ya que, pues, la neumonía intersticial usual va a ser el patrón de fibrosis más frecuente encontrado y, pues, dados los datos de individuos con fibrosis pulmonar idiopática, existe esta preocupación de que la inmunosupresión en este contexto podría incluso ser, eh, perjudicial. Em, a pesar de los datos previos de que el metotrexato causa enfermedad pulmonar intersticial en personas con artritis reumatoide, los estudios de poblaciones generales, con artritis reumatoide, pues, han demostrado que el uso de metotrexato no va a estar asociado con ningún aumento del riesgo de enfermedad pulmonar intersticial, pues, asociada a artritis reumatoide. Por otro lado, tenemos a la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la miopatía inflamatoria idiopática. Pues esta, se va a caracterizar por una enfermedad pulmonar intersticial que va a ser progresiva en la mayoría de las personas. Aquí las recomendaciones de los expertos incluyen diversos regímenes inmunosupresores. Generalmente, el tratamiento se va a iniciar con prednisona oral, seguida de agentes ahorradores de esteroides, como, la azatioprina, el micofenolato de mofetilo, tacrolimus o rituximab. Y, pues, se reduce gradualmente la dosis de prednisona. Algunas personas, como aquellas con dermatomiosis amiopática con anticuerpos anti-MDA5, pueden presentar una enfermedad rápidamente progresiva y potencialmente mortal. Em, el tratamiento aquí inicial nos incluye, metilprednisolona intravenosa o ciclofosfamida intravenosa seguida de o también en ocasiones, combinada con agentes ahorradores de esteroides. Aquí el rol de la plasmaferesis y la inmunoglobulina intravenosa para estas personas con enfermedad pulmonar asociada a la miopatía inflamatoria, idiopática aún no está clara. Em, okey. Para las personas con otras enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a enfermedades del tejido conectivo, como lo es el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta de tejido conectivo y la enfermedad, indiferenciada de tejido conectivo, pues va a haber una escasez de tratamientos basados en la evidencia. Sin embargo, en la práctica clínica, la mayoría de las personas van a ser tratadas en función de la gravedad y de la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial, y también de la afectación de otros órganos, con unos regímenes, terapéuticos extrapolados de otras enfermedades del tejido conectivo. Aquí los médicos deben de estar atentos ante complicaciones pulmonares específicas de la enfermedad, como por ejemplo, em, el el linfoma o la amiloidosis en personas con síndrome de Sjögren, o por ejemplo, también la hemorragia pulmonar en personas con lupus eritematoso sistémico.
Bueno, la neumonitis por hipersensibilidad, esta es la enfermedad pulmonar intersticial relacionada con la exposición más común. Es la forma no fibro perdón, en la forma no fibrótica, los datos observacionales y retrospectivos informan algunos beneficios de los corticosteroides, mientras que en personas con neumonitis por hipersensibilidad fibrótica se ha informado de algún efecto en la capacidad de difusión del monóxido de carbono con micofenolato de mofetilo y azatioprina, aunque todo esto sin ningún beneficio de supervivencia. Este uso de micofenolato de mofetilo y azatioprina se asoció, con menos efectos adversos que la prednisona. Algo importante aquí también es que las series de casos también informan algún efecto de la terapia de rescate, con rituximab. Bueno, y para el tratamiento de personas con enfermedades pulmonares intersticiales inducidas por fármacos, los corticosteroides suelen ser la primera opción si la retirada del agente causal, pues, es insuficiente. En cuanto a las exacerbaciones agudas características por lesión pulmonar aguda y daño alveolar difuso, se informan con mayor frecuencia en personas con fibrosis pulmonar idiopática, pero pueden ocurrir en personas con cualquier enfermedad pulmonar intersticial y estas se van a asociar con una mortalidad a los 90 días de hasta el 50%. Aquí las prácticas de tratamiento para la enfermedad pulmonar, asociada a exacerbaciones agudas varían ampliamente en todo el mundo. Em, Sin embargo, los corticosteroides van a ser la terapia administrada con mayor frecuencia, aunque sin ninguna evidencia convincente que respalde, pues, esta práctica. En otro ensayo aleatorizado controlado que se realizó con placebo, el uso de la ciclofosfamida en estas personas con exacerbaciones agudas de fibrosis pulmonar idiopática, pues condujo a un aumento de la mortalidad, a los 3 meses. Y, bueno, casi para terminar, en cuanto a los nuevos enfoques en el tratamiento de fibrosis pulmonar, en lugar de guiarse solo por el diagnóstico, ahora también se prioriza el comportamiento clínico y la progresión objetiva. En algunos estudios, los antifibróticos mostraron beneficios en pacientes con estos patrones progresivos, incluso si no tienen una fibrosis pulmonar idiopática. Y bueno, ¿cuál es el desafío actual? Pues es definir cuándo y cómo combinar los antifibróticos con los inmunosupresores, especialmente en estas enfermedades autoinmunes. Bueno, pero pues para esto hay muy poca evidencia clínica sólida para guiar esta decisión. Ahora bien, en cuanto al trasplante de pulmón y otros tratamientos, tenemos que en personas con enfermedades pulmonares intersticiales que progresan a pesar del tratamiento médico, el trasplante de pulmón puede ser una opción para algunas pocas personas. em, y bueno, con esta introducción del sistema de asignación de pacientes pulmonares en muchos países, justo se prioriza el trasplante a personas con enfermedad pulmonar intersticial y pues esto debido a una progresión más rápida de la enfermedad que la observada en cualquier otra indicación de trasplante de pulmón. Sin embargo, muchas personas con enfermedad pulmonar intersticial van a presentar afectaciones coexistentes que podrían, impedir ser candidatas a un trasplante, por lo que aquí, pues, también es importante esta derivación oportuna a un servicio de trasplantes para una evaluación exhaustiva. Y ahora sí, como último subtema de la clase del día de hoy, tenemos a la gestión de apoyo, seguimiento y resultados.
Aquí tenemos que la prevención y la educación va a ser el primer paso clave de manejo en la enfermedad pulmonar intersticial. Aquí tenemos algunas recomendaciones importantes, como lo es uno, eliminar las exposiciones ambientales y ocupacionales, como por ejemplo el polvo, el moho, o algunos químicos, evitar el tabaco y el vapeo, eh, las vacunas virales y antineumocócicas para prevenir estas infecciones respiratorias, que son posibles desencadenantes de estas exacerbaciones. Se debe tener un asesoramiento sobre riesgos de exacerbaciones inducidas por cirugía pulmonar, ventilación mecánica, quimioterapia o radioterapia. Y, bueno, en caso de enfermedad pulmonar intersticial familiar, se sugiere un asesoramiento genético. También debemos tener en cuenta este manejo de comorbilidades. Em, las siguientes condiciones son comunes en personas con enfermedad pulmonar intersticial y deben tratarse activamente, como lo es el reflujo gastroesofágico, los trastornos de sueño, hipertensión pulmonar, las cardiopatías, diabetes, cáncer de pulmón, perdón, em, problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión. Y bueno, pues tratar todas estas comorbilidades puede mejorar la calidad de vida y la supervivencia. En cuanto a la rehabilitación pulmonar, tenemos que esta mejora la calidad de vida y la capacidad de ejercicio. Esta, especialmente si se inicia de una manera temprana, va a ser eficaz en la enfermedad pulmonar intersticial crónica y fibrosante. En estas enfermedades pulmonares que van a estar asociadas al tejido conectivo, pues pueden requerir incluso un enfoque más individualizado debido a estas afectaciones articulares, musculares o cutáneas. En cuanto a la oxigenoterapia, tenemos a personas con hipoxemia por esfuerzo, que se recomienda este oxígeno ambulatorio ya que pues mejora la disnea y la calidad de vida. También el oxígeno en reposo, que va a ser recomendado cuando la saturación sea menor o igual al 88% o una presión arterial de oxígeno menor o igual a 55 milímetros de mercurio. Aquí la evidencia clínica es limitada, pero se apoya en consenso de expertos. Cuidados paliativos y planificación del final de la vida. Pues esta va a ser fundamental en enfermedades fibrosantes progresivas como la fibrosis pulmonar. El desafío es que pues el curso clínico va a ser impredecible en muchas enfermedades pulmonares intersticiales y pues es en donde se recomienda iniciar estos planes anticipados de atención y pues conversar sobre todos los objetivos del paciente. Y bueno, pues esto ha sido todo por el tema de hoy. Espero les haya servido. Estas fueron las bibliografías que utilicé y muchas gracias.